Hola, soy el Dr. Francisco Mannará, jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y en esta ocasión hablaré sobre articulación del codo. La articulación del codo une el brazo al antebrazo y se considera que es una articulación sinovial que está conformada por tres articulaciones: la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. Estas tres articulaciones están rodeadas por una cápsula articular y por los ligamentos que lo refuerzan esa cápsula, y presentan la cavidad articular, la cual es única para las tres articulaciones. En esta diapositiva observamos la articulación húmero-cubital. Las superficies articulares de esta articulación está formada por la tróclea humeral, que se ve identificado aquí con el número 8, la cual se articula con la escotadura troclear del cúbito, que se ve identificada en la diapositiva con el número 9. Es una articulación de tipo gínglimo, por lo cual realiza movimientos de flexo-extensión. Podemos observar otras referencias en esta diapositiva, que son referencias que no son superficies articulares, como el número 6, que es la epitróclea del húmero, el número 7, que es el olecranon del cúbito, y el número 4, que es la apófisis coronoides del cúbito. La articulación húmero-radial es una articulación de tipo esferoidea y está conformada por las superficies articulares, que serían el número 3, el capítulo humeral, y el número 5, la fosita articular de la cabeza del radio. El capítulo humeral es redondeado en casi todos los sentidos, y la fosita articular de la cabeza del radio es una cúpula que se encuentra ligeramente ovalada, cóncava arriba y poco profunda. Presenta una circunferencia marcada por un borde poco saliente, ligeramente tallado a bisel. La articulación radiocubital proximal es una articulación trocoide, interviene en los movimientos de pronosupinación, o sea, en la rotación del radio alrededor del cúbito. Como podemos observar en la diapositiva, las superficies articulares son la escotadura radial del cúbito y la circunferencia articular de la cabeza del radio. Presenta ligamentos propios, específicos en esta articulación, como ser el ligamento anular del radio, el cual está marcado por la flecha, y el ligamento cuadrado de Denoucé, que se encuentra marcado por la estrella, en ese lugar donde se encontraría el ligamento cuadrado, el cual no se observa en la diapositiva, pero sería el lugar de inserción, reforzando la superficie inferior de la cápsula, y se extendería desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta el cuello del radio. Los medios de unión están constituidos por la cápsula articular y por los refuerzos ligamentosos. La cápsula articular se inserta proximalmente en la cara superior de las fosas coronoidea, radial y del olecranon. También en los epicóndilos y distalmente se inserta en el cuello del radio, la escotadura troclear y radial del cúbito. La sinovial, que se encuentra en la cara profunda de la cápsula articular, sin embargo se repliega en ciertas localizaciones y forma recesos sinoviales a nivel del espacio supracondilio lateral o receso sinovial anterior, a nivel del espacio supracondilio medial o subtricipital, formando el receso sinovial posterior y el receso sinovial alrededor del cuello del radio. Los ligamentos son el ligamento anterior, el ligamento posterior, el colateral radial y el colateral cubital. El ligamento anterior se inserta en la cara anterior de los epicóndilos y la fosa coronoide y troclear, y se dirige a la apófisis coronoides y a la cara anterior del ligamento anular del radio. Este ligamento asimismo presenta fibras oblicuas laterales y mediales que se dirigen hacia los epicóndilos lateral y medial respectivamente. En esta vista posterior de la articulación del codo podemos observar el ligamento posterior. El ligamento posterior
está formado por fibras transversales, que son humerales, que se encuentran por encima del olecranon, y por fibras oblicuas mediales y laterales, que se extienden desde los bordes medial y lateral de la fosa del olecranon a los bordes correspondientes del olecranon, y son las fibras húmero-olecranianas. En esta vista medial de una articulación del codo izquierdo, observamos el ligamento colateral cubital. Los fascículos que se pueden ver en esta fotografía con el número 18 y con el número 16 y 17 corresponderían al ligamento colateral cubital, el cual está formado por un conjunto de fibras que adquieren un aspecto triangular de vértice superior ubicado a nivel del epicóndilo medial, marcado en esta fotografía con el número 8. El ligamento colateral cubital presenta un fascículo anterior que se extiende desde la porción anteromedial del epicóndilo medial hasta la porción medial de la apófisis coronoides. Aquí en esta fotografía lo vemos con el número 18. Un fascículo medio que se extiende desde el borde inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial de la apófisis coronoides, y un fascículo posterior que se extiende desde la porción posterior-inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial del olecranon, que es el ligamento de Bardinet, y aquí lo podemos observar que está marcado como el número 17. Las inserciones cubitales del ligamento colateral cubital están reforzadas por fibras arciformes, que es el fascículo arqueado del ligamento colateral cubital, o también llamado ligamento de Cooper, que en esta fotografía lo observamos con el número 16. Esta es una vista lateral de la articulación del codo, y aquí podemos ver el ligamento colateral radial, el cual está formado por fibras que se extienden desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio, marcado aquí con el número 5. El ligamento colateral radial se encuentra marcado con el número 12. Presenta un fascículo anterior que se extiende desde la porción anteroinferior del epicóndilo lateral y termina por delante de la escotadura radial del cúbito. Presenta otro fascículo que es el fascículo medio, el cual se dirige desde la porción inferior del epicóndilo lateral hasta la porción posterior de la escotadura radial, y el fascículo posterior, el cual se extiende desde la porción posterior del epicóndilo lateral hasta el borde lateral del olecranon. En cuanto a las relaciones anatómicas, en dirección anterior, el complejo articular del codo está relacionado con el músculo braquial, con el tendón del bíceps braquial, como podemos observar en la diapositiva. También se encuentra relacionado con los músculos epicondilios mediales y con los músculos epicondilios laterales. En este caso vemos el músculo braquiorradial y el músculo supinador en contacto con la región anterior del complejo articular del codo. Las relaciones posteriores estaría básicamente relacionado con el músculo tríceps braquial, el cual se inserta en el olecranon. En dirección posteromedial se relaciona con el nervio cubital a nivel del conducto epitrócleo olecraniano y con el músculo anconio. En esta diapositiva podemos observar las relaciones anatómicas. Es un codo izquierdo, el de la izquierda es un corte transversal del codo izquierdo y la imagen de la derecha es una imagen axial de resonancia magnética. Observamos las referencias numéricas, que serían el 1 el músculo anconio, la 2 la vena basílica, el 3 el músculo braquial, el 4 el músculo braquiorradial, el 5 el capítulo humeral, el 6 la vena cefálica, el 9 observamos el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Con el número 10 observamos el músculo flexor ulnar del carpo. Observamos con el número 16 el nervio mediano. El número 19 correspondería a la arteria radial. El número 21 al tendón del bíceps braquial. El número 22 es la tróclea humeral. El 23 la arteria cubital y el 24 el nervio cubital.
En cuanto a la anatomía radiológica, vamos a observar que la de la izquierda es una proyección anterior y la imagen que se encuentra a la derecha es una proyección lateral de una radiografía de codo. Las referencias anatómicas son las siguientes. Con el número 1 observamos el capítulo del húmero, 2 la apófisis coronoides, 3 la cabeza del radio, 4 el húmero, 5 corresponde al epicóndilo lateral, 6 al epicóndilo medial, 7 es el cuello del radio, 8 la fosa olecraniana, 9 el olecranon, 10 el radio, 11 la tróclea del húmero, 12 la escotadura troclear del cúbito, 13 la tuberosidad del radio, 14 cúbito y el 15 finalmente corresponde a la articulación radiocubital proximal. Finalmente, esta es la bibliografía que se ha utilizado para armar esta clase y les agradezco su atención.